disertación sobre la crisis de la agricultura. La historia es socia nuestra desde hace un tiempo y ha tenido esta iniciativa, y nosotros siempre decimos que la económica está para que sus socios hagan cosas y hagan propuestas, y este es un ejemplo más, y estamos muy satisfechos de poderlo hacer. También comentaba antes con nuestros compañeros de mesa que la agricultura siempre está en crisis, ¿no? Desde que yo tengo uso de razón oí hablar de la crisis de la agricultura. Incluso hablábamos de un agrónomo, Juan Antonio Sanz, que publicó un libro hace bastante tiempo sobre la crisis de la agricultura. Entonces uno se plantea algunas veces si es un sector que está especialmente protegido frente a las crisis y a la adversidad, y es capaz de remontarla. Lo cierto es que es un sector dentro de la estructura económica de Canarias que tiene una relativa poca importancia en cuanto al Producto Interior Bruto, en cuanto a población activa, pero sin embargo es un sector que ha sido fundamental en la historia de Canarias. Aquí dijo hace un año don Antonio Betancourt que sin la historia de la agricultura no es posible comprender la historia de Canarias, y así ha sido. Hasta hace muy poco la agricultura era fundamental, la agricultura y la exportación de los productos. Sin embargo, ahora la agricultura es importante como tal, pero frente al resto de los sectores no. Sin embargo, es la que hace y transforma y mantiene el paisaje de las islas. También es importante, por lo tanto, para todos los habitantes de los núcleos urbanos. En fin, y los problemas, no voy yo a tocarlo, pero son muy importantes los que tiene, y que don Ramón Ponte ahora va a explicarlo. Yo quería agradecerle al director titular de Agricultura, que ha venido, Sebastián de la Nuez, creo que a lo mejor puede aprender algo, aunque él sabe también mucho de estos temas. Así que ahora, a continuación, hará la presentación doña María Victoria Parra de don Ramón Ponte. Hola, buenas tardes. Creo que el título de la conferencia esta tarde es el sector primario en tiempos de crisis. Para empezar, me planteé la siguiente cuestión. ¿Este sector primario sigue siendo importante? Pues vamos a ver. Vi que el 40 y tantos por ciento, 42% de la población del mundo depende de este sector para su subsistencia. O sea que debe ser importante. Por otro lado, históricamente, muy pocos países han experimentado crecimiento económico y reducción de la pobreza que no haya estado precedido o acompañado por el crecimiento de este sector. O sea que seguía siendo importante para plantearse esto. También me cuestioné como socióloga que no solamente había partes economicistas que valorar en este sector, sino que había que considerar aspectos no monetarios, no comerciales, que quizá es lo que falte por plantearse. Este sector como forma de vida, que se está planteando ahora un montón de gente que se va a vivir a los ámbitos rurales y como forma de vida. Había que planteárselo como patrimonio incluso de la humanidad. Hay muchas cosas, ¿no? Ya no solamente monumentos. Ya veremos los hábitats y todo esto que se genera con este tipo de sector. ¿Cómo forma parte de la identidad cultural de los territorios? ¿Cómo forma parte este sector de la identidad cultural canaria? Es que sin este sector no tendríamos identidad. Entonces todo esto hay que planteárselo, no solamente desde un aspecto de vista economicista. Y quizá eso es lo que yo echo de menos. Incluso hay culturas que tienen un pacto ancestral con la naturaleza. Y creo que aquí, en Canarias, estos pactos ancestrales se han producido también. Tendríamos que estudiar este tipo de cosas. Otras aportaciones no monetarias que cabría citar son cómo este sector primario contribuye a los paisajes, a la conservación del suelo,
a los sistemas de distribución y abastecimiento del agua, a la distribución de la riqueza. O sea, hay muchas cosas que plantearse en este sector, no solamente la parte económica, o de ingresos, o de Producto Interior Bruto que genera. Habría que buscar esos valores, que creo que tendríamos que encontrar, y la biodiversidad que se genera con él. Pero para mí, como socióloga, me preocupa mucho tener en cuenta lo que significa para 850 millones de personas subnutridas en este planeta, que la mayoría vive en zonas rurales, que constituye su único medio para salir del hambre, porque o bien consumen los productos que producen, o bien genera una serie de dinero con los que puede consumir otros productos, y que ya en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación celebrada en el 2002 se han planteado que en el 2015, con esta crisis que tenemos, se tiene que reducir la mitad de la población que pasa hambre en este planeta. Y todo esto es este sector, o sea que sí que es importante. Y todos estos puntos de vista, quizá la solución sería complementar, para buscar soluciones a esta crisis y a este tipo de cosas, complementar lo que nos aporte la ciencia moderna con la cultura tradicional que la tenemos, que hay que sacar y unir. Y quizá los resultados sean más impresionantes y duraderos de lo que nos hemos planteado. Es así, lo dejo sobre la mesa. Y antes de presentar al ponente, que vamos a tener la magnífica ocasión de escuchar y de aprender con él, quería dedicar un agradecimiento especial a la Sociedad Económica de Amigos del País, especialmente a su presidente, por darnos la oportunidad a todas las personas que estamos presentes de aprender y contribuir a la expansión de la sociedad del conocimiento, que creo que deberíamos tener otra conferencia sobre este tipo de sociedad. Precisamente esta sociedad, que llevo poco tiempo de socia, pero veo que a través de sus conferencias está creando una nueva tecnología intelectual que permite la toma de decisiones mucho más fundamentadas, mucho más cualificadas, que hace que se mejore la economía, el empleo en Canarias, y que muchas veces tampoco nos damos cuenta de la trascendencia que tiene. Por lo tanto, que aquí hay compañeros que también manejan términos económicos. Yo esta conferencia y otras muchas que se han celebrado y en las que he podido participar, deberían inventariarse como capital intelectual de cada uno de nosotros y de la sociedad canaria en general. Y creo que debería darle mayor salida o expansión, porque verdaderamente es una riqueza. Quizá tan importante esta sociedad del conocimiento como el capital o la fuerza y la mano de obra. O sea, estamos en esta sociedad. Y eso sí que quería exponerlo ante ustedes. Y ahora paso a presentar al ponente que vamos a tener la oportunidad de escuchar. Él es Ramón Ponte Suárez, es ingeniero técnico agrícola, especializado en explotaciones agropecuarias, lo que le otorga una formación en el diseño de los sistemas agrícolas y ganaderos. Es también auditor medioambiental y su formación en la rama de la agroecología y la producción ecológica tiene dilatada experiencia en sistemas de producción sostenible que dan un valor añadido a las zonas rurales. Lleva muchos años trabajando por la agricultura y la ganadería en Canarias, tanto a nivel profesional en empresas privadas como en organizaciones sin ánimo de lucro, desarrollando proyectos por el desarrollo del sector primario de las islas, sobre todo dinamizando la producción y la economía de la zona de medianías en defensa de las prácticas tradicionales. A todo ello suma su labor como docente en el campo agrícola y ganadero, formando a trabajadores y desempleados del sector. Por todo ello estamos ante un ponente conocedor de la realidad canaria, capaz de perfilar un modelo agropecuario acorde a la idiosincrasia canaria en el contexto actual. Sin más, les dejo con él para que desarrolle su ponencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación.
Estoy encantado de estar aquí y tener la oportunidad de darles esta ponencia. Sin más, vamos a comenzar. Vuelvo a repetir que estoy encantado de estar aquí para dar esta ponencia. Agradezco la presencia de miembros ilustres que saben mucho del tema. El título de la ponencia, como ven, es El sector primario en tiempos de crisis, una apuesta sólida. Como bien han introducido, el sector primario lleva en crisis muchos años, eso está muy bien para ir a los tiros, ¿no? Pero vamos a explicar desde un punto de vista siempre técnico, ¿vale? Analizando diferentes aspectos sociales, socioculturales, económicos, dinamizadores, productivos. ¿Por qué? ¿Quieres luz? No, está así. ¿Por qué digo que es una apuesta sólida, no? Y lo vamos a centrar en la agricultura y la ganadería de Canarias, enfocado a las islas. Saben ustedes que el sector primario también corresponde la pesca, algunos autores también incluyen incluso la minería, pero nos vamos a centrar un poquito en la agricultura y la ganadería, ¿no? Que es realmente la identidad canaria. Estos son los temas por los que vamos a ir pasando: la importancia del sector primario, la agricultura y la ganadería en Canarias, cuál es el sistema actual, la especulación alimentaria, cómo la dinamización económica y social para las zonas agrícolas de Canarias, esto es muy importante, qué es el concepto de ecoturismo y el concepto de agroecología, y los vamos a enfrentar uno contra otro para ver ventajas e inconvenientes de uno y otro, el sector primario como recompensor de desempleados, que no son pocos en las islas, la sostenibilidad como modelo socioeconómico, el mantenimiento de la biodiversidad como un modelo productivo sostenible, pero productivo, y las ventajas de ese modelo productivo agropecuario, haciendo una reflexión sobre la soberanía alimentaria y sobre la seguridad alimentaria en Canarias. Y luego vamos a llegar a una serie de conclusiones y reflexiones finales que espero que aporten un poco de conocimiento y un poco de luz al sector. Sin más, comenzamos definiendo un poco lo que es el sector primario. El sector primario se define como el conjunto de actividades que las personas realizan para obtener recursos de la naturaleza. O sea, la agricultura, la ganadería, la silvicultura, que es el aprovechamiento forestal, la apicultura, con las abejas, y la pesca, aunque también se puede incluir la minería. Constituye la fuente básica para la supervivencia de las sociedades. Sin el sector primario no tendríamos que alimentarnos. Proporciona alimentos y es la base de otros sectores económicos. La riqueza generada por el sector primario fomenta y dinamiza otro tipo de sectores y otro tipo de economías. Es un sector productivo de la economía real, sobre todo en el mundo rural, que genera empleo y en el que hay 1.100.000 cotizantes en la seguridad social. De ellos, casi 800.000 por cuenta ajena, pero que ha visto caer su renta un 5,9% en 2011. Y pongo ya aquí en la definición del sector primario esta frase bien resaltada para ver un poco, o para ser el tema redundante de la conferencia, ¿vale? En Canarias podría crear unos 27.000 puestos de trabajo más en la agricultura y la ganadería si se eleva al 40% la producción local. Actualmente estamos alrededor aproximadamente del 14%. Solo producimos en Canarias el 14% de todo lo que consumimos. Esto, según la FAO, que es la Organización de Seguridad Alimentaria, es un peligro, por no decirlo de una manera. No os quiero asustar, pero son índices muy bajos para una zona que tiene que basar su alimentación en la importación, ¿no? Porque, como saben ustedes, hay una subvención estatal para Canarias, que lo que subvenciona es la importación para disminuir ese riesgo, esa desventaja con otras regiones del Estado, ¿no? Pero vamos a ver dónde se queda eso, cómo funciona y cuáles son las virtudes de Canarias, ¿vale? Siempre vamos a ir enfocados a las islas. Por perfilar un poco, como ya apuntó mi compañera Maribí, la socióloga, estamos viendo un mapa mundial de la representatividad
del sector primario. Esto es, lo que ven más marcado en colores oscuros, más del 50% se dedica al sector primario. Como ven, el hemisferio sur está bien plagado de estas zonas. Canarias podría ser una de ellas tranquilamente, aunque su representatividad, ahora vamos a ver, es muchísimo, muchísimo menor, ¿no? Analicemos entonces qué es lo que está pasando en Canarias. Aquí estamos viendo que desde 1999 hasta el 2009, esto ya incluye los años en los que el contexto de la crisis empezó a producirse, se han dejado de cultivar el 81% de las tierras productivas, el 81% en 10 años, pasando de 450.000 hectáreas a solo 72. Estos datos los vemos del ISTAC en la evolución año a año. Desde el 2005 al 2010 vemos como la totalidad de los principales cultivos de las islas, papa, cereales, frutícolas, viñedos, han reducido poco a poco su producción, su representatividad. Acompañamos estos datos con los datos de producción total en toneladas y vemos que también en papa, en flores, en cultivos forrajeros, hortalizas, frutales, hay un marcado descenso de la producción desde el 2005 al 2010. Vale, abarcando los años de la crisis que vamos a contar que empezó en el 2008. Entonces, estamos ante un contexto de abandono de tierra productiva, de pérdida de representatividad del sector primario, sobre todo a nivel de agricultura. Y vemos que las tierras de pastoreo, y lo vamos a ver más adelante en la sección de ganadería, también están en esa reducción, en la misma tendencia. ¿Cuál es la importancia entonces del sector agrario en la isla? Pues eso nos lo dan unos valores, la población activa y su representatividad con el Producto Interior Bruto. Vale. Estamos viendo que actualmente más o menos ronda el 1%, y nos dicen, en 2011, comparándolo con el 2010, esto es un dato interesante, la situación económica en Canarias empeoró para el sector de la construcción, que todos sabemos en qué burbuja se basó y cómo explotó, y todo lo que ocasionó ese boom. Pasó de caer un 6,3% a un 7,1%. Y sin embargo, el sector primario, en el año pasado, en el 2011, su retroceso se acelera de un 2 a un 5,8%. Esto es una gran caída, ¿vale? Tenemos comparados por autonomías, nosotros estatales, pero vamos a seguir centrándonos en Canarias. Canarias, una región significativamente rural. ¿Qué quiere decir esto? La Comisión Europea, en el ámbito del desarrollo, clasifica a Canarias como una región significativamente rural. Esto se mide de una manera que el 16,44% de su población vive en municipios rurales que se consideran menos de 150 habitantes por kilómetro cuadrado. Y estas poblaciones son el 67,7% del territorio total de la región, del territorio total de las Islas Canarias. Casi el 70% es considerado zona rural. O sea, la potencialidad del sector primario en Canarias es mucho mayor de lo que son sus aportes. Están muy por debajo de lo que podría otorgar Canarias como beneficio a sus gentes, a su pueblo, a su economía. Seguimos. Bueno, en este sector, evidentemente, hay muchos factores. Simplemente los vamos a enumerar. Ya no solo es la riqueza productiva, estamos hablando del crecimiento de la población, evidentemente requiere más alimentos, hay un nivel técnico y tecnológico. Aquí es donde quiero también puntualizar que es muy importante que los técnicos, los profesionales que nos dedicamos al sector, aunemos de alguna manera las investigaciones punteras con los saberes tradicionales. Eso es muy importante. Mantener la idiosincrasia productiva de Canarias. Ahora veremos que en Canarias se dan casi la totalidad, exceptuando los arrozales, que por el tema del agua sería imposible en Canarias tener arrozales que requieren mucha agua. Los sistemas más productivos mundiales, todos se dan en Canarias. Los arenados, las gavias, lo vamos a ver en más detalle ahora. Bueno, la propiedad de explotación y el acceso a la tierra también es un problema en Canarias. El régimen de explotación, directo e indirecto, la política agraria, o sea, la legislación, las subvenciones públicas. En este aspecto, las subvenciones quizás no son la solución al sector.
Y por ahí pueden venir muchos de los errores de las políticas agrarias, que la subvención es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no?, como se suele decir. Y luego unos aspectos históricos y unos aspectos culturales, las tradiciones que están en el folclore. Esto es muy importante, la idiosincrasia propia de Canarias como pueblo, en sus labores tradicionales, en sus saberes, en sus manejos. Veremos casi al final de la ponencia la aportación desde el punto de vista sociológico, que me parece muy, muy importante. Entonces vemos que el sector primario, sobre todo centrándonos en la agricultura y la ganadería, lleva una serie de factores añadidos para las zonas. Evita la despoblación, o sea, fija población a las zonas rurales, evitando que migre hacia zonas urbanas, si no sería un despoblamiento total de la zona rural. Conserva el medio natural. No hay mejor actividad para conservar el medio ambiente que una agricultura sostenible, una ganadería sostenible, un pastoreo sostenible. Proporciona materias primas y alimentos. Es un transmisor y un conservador de sabiduría popular y de folclore. Hay personas que no solo son agricultores, son sabios de la tierra, y hay personas que no son ganaderas, son pastores tradicionales y tienen una sabiduría inmensa que habría que captar y unirla desde el punto de vista técnico para hacer estudios y ensayos y avanzar tras esa línea. Pero es un creador de empleo y un dinamizador de las economías locales. Y ya veremos esto más adelante, por qué. ¿Qué se pondrá esta diapositiva para hablar de la percepción de Canarias fuera de las islas? Prácticamente se conoce el plátano y el tomate canario y poco más se sabe de lo que es la agricultura y la ganadería canaria. Hay un desconocimiento total del sector productivo canario. Hay una percepción de sol y playa. El otro día estaba leyendo un estudio, creo que fue, no sé si fue La Palma o el Hierro, creo que La Palma, sobre la percepción de los turistas que visitaban nuestras islas sobre cada una de ellas. Por ejemplo, ya que estamos en Gran Canaria la percepción era únicamente sol, playa y marcha nocturna. Nada del folclore, nada de la cultura, nada de la actividad agrícola tradicional, nada del sector productivo. Entonces, básicamente, se sabe que es un clima subtropical, que hay un relieve volcánico y accidentado, escasez de agua, que se basa en el minifundio, que es una agricultura de subvención, que hay poca ganadería, ¿vale? Pero no se tiene conocimiento. El paisaje agrario de Canarias puede ser algo muy productivo. El minifundio, que todo el mundo dice que es un defecto. El minifundio sí, dificulta la mecanización, pero en un contexto de crisis puede convertirse en una virtud. Una hectárea puede crear 3 puestos de trabajo. En Canarias ese rendimiento se puede ver más elevado por el manejo tradicional, si aunamos el manejo tradicional. No una cabra estabulada al que se le compra un pienso o un forraje, solo requiere un operario para darle de comer, o para darle el botón de la ordeñadora, o colocarle y ordeñar. Un manejo tradicional lleva un valor añadido, una diferenciación muy clara del producto, que por encima es muy bien aceptado. Lo vamos a ver. Otra de las características típicas de Canarias es la biodiversidad. Canarias es un verdadero paraíso de la biodiversidad. Y esto es algo que parece que en vez de fomentarse, defenderse, ser un valor añadido a las islas, una diferenciación de nuestros productos, parece que no tiene el apoyo que debería, ¿no? ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad biológica es el conjunto de todos los seres vivos del planeta y las relaciones que establecen entre sí y el ambiente en el que viven, resultado de millones de años de evolución. Esto en Canarias, por su contexto, de isla, de archipiélago, la evolución de las especies, y ya veremos ahora unas cifras, es muy importante. ¿Pero por qué tiene realmente importancia la biodiversidad? Es esencial para mantener las condiciones que permiten la existencia del ser humano. Si se pierde la biodiversidad, se hace imposible la existencia del hombre en la Tierra. Directamente a través de la alimentación, evidentemente, pero también porque conserva el ciclo del agua, el mantenimiento de la calidad del agua, la regulación climática, la regulación del clima, o la producción de medicamentos. Entonces, ¿cuál es el problema? La biodiversidad
está reñida con la especulación urbanística. Y todos sabemos, no lo voy a explicar yo aquí, de qué tiempos venimos. Y está reñida también con el método productivo liberal actual, que lo vamos a definir más adelante. ¿Cuál es la realidad del lobby alimentario? ¿Cuál es la realidad del sector productivo alimentario? Entonces vemos que la biodiversidad canaria la voy a diferenciar en tres tipos. Hay una diversidad climática. Canarias tiene 62 bioclimas diferentes. Eso es una riqueza tremenda. Aquí visitando, asesorando agricultores a lo largo de la isla, me quedo muy gratamente sorprendido de la cantidad de bioclimas que hay, de un barranco a otro, de norte a sur, de interior, de medianías a costa. La verdad es que la riqueza productiva es tremenda, ¿no? Por eso se dan cultivos tropicales, cultivos de frío, se da absolutamente todo. Una diversidad de especies que aquí estamos viendo en contraposición a las especies totales del mundo, de la flora canaria, cuáles son nativas, el número de endémicas, de la región de la Macaronesia, que es un verdadero paraíso de la diversidad, y cuáles hay en peligro de extinción, las zonas 200. Pero aparte de eso, hay otra riqueza de biodiversidad, que es la biodiversidad cultural. El manejo y las técnicas agrícolas y ganaderas también son una riqueza de biodiversidad. Las gavias de Fuerteventura tienen 8.000 años de antigüedad, un sistema que tras el riego inicial se mantiene sin agua. El arenado de Lanzarote, la viña de Lanzarote, los arenados, una técnica de las más productivas del mundo, realmente bonita, un paisaje muy muy bonito. El pastoreo. Canarias tiene unas razas de cabra tremendas, la Fuerteventura, la majorera, la tinerfeña y la palmera, pero también tiene unos pastores tradicionales tremendos. Ahí también hay riqueza en el conocimiento y el manejo del pastor. Bueno, pues aparte de eso, en las canciones, en el folclore, en los proredios, todo se encuentra, en los valores culturales, en las creencias, en los rituales, en los derechos comunitarios, en la lengua local, en las prácticas agrícolas. Toda esa riqueza de biodiversidad cultural está ahí. Luego la veremos casi al final de la ponencia. Entonces, Canarias, ¿en qué contexto se encuentra? La Macaronesia, ¿no? Que todos sabemos que la forman las Azores, Canarias, Cabo Verde, Madeira y las Islas Salvajes. Es un verdadero paraíso de la biodiversidad. Y vamos a verlo en cifras. Canarias, en una mínima superficie, relativamente pequeña, alberga 9,6 especies por kilómetro cuadrado y posee casi el 50% de las especies endémicas presentes en el Estado español. Si lo comparamos, por ejemplo, con una región que todo el mundo dice, las Islas Galápagos, una región súper protegida, una riqueza de biodiversidad tremenda, las Islas Galápagos tienen 9,1, Canarias 9,6 especies por kilómetro cuadrado. Gran Bretaña, Inglaterra, con una extensión 34 veces mayor que Canarias, alberga 16 plantas endémicas. Canarias, más de 500. Estamos viviendo, trabajando, comiendo en una región que es un verdadero paraíso de biodiversidad. Esto fue por su carácter geográfico, el carácter insular, la naturaleza volcánica del archipiélago canario, condicionó la existencia de diferentes ecosistemas que albergan una gran diversidad de especies, muchas de ellas exclusivas de las islas. Entre nosotros conviven un total de 17.893 especies, 12.661 terrestres y 5.232 marinas, de las cuales 3.736 son endémicas de Canarias. Son cifras realmente espectaculares. Esta disertación sobre la crisis de la agricultura. La editorial es socia nuestra desde hace un tiempo y ha tenido esta iniciativa, y nosotros siempre decimos que la económica está para que sus socios hagan cosas y hagan propuestas, y este es un ejemplo más, y estamos muy satisfechos de poderlo hacer. También comentaba antes con nuestros compañeros de mesa que la agricultura siempre está en crisis, ¿no? Desde que yo tengo uso de razón oído hablar de la crisis de la agricultura. Incluso hablábamos de un agrónomo, Juan Antonio Sanz, que publicó un libro hace bastante tiempo
sobre la crisis de la agricultura, entonces uno se plantea algunas veces si es un sector que está especialmente... Como patrimonio incluso de la humanidad, hay muchas cosas, ¿no? Ya, no solamente monumentos, ya veremos los hábitats y todo esto que se genera con este tipo de sector. ¿Cómo forma parte de la identidad cultural de los territorios? ¿Cómo forma parte este sector de la identidad cultural canaria? Es que sin este sector no tendríamos identidad. Entonces todo esto hay que planteárselo, no solamente desde un aspecto de vista economicista. Y quizá eso es lo que yo echo de menos. Incluso hay culturas que tienen un pacto ancestral con la naturaleza. Y creo que aquí, en Canarias, estos pactos ancestrales se han producido también. Tendríamos que estudiar este tipo de cosas. Otras aportaciones no monetarias que cabría citar son cómo este sector de la población del mundo depende de este sector para su subsistencia. O sea que debe ser importante. Por otro lado, históricamente, muy pocos países han experimentado crecimiento económico y reducción de la pobreza que no haya estado precedido o acompañado por el crecimiento de este sector. O sea que seguía siendo importante para plantearse esto. También me cuestioné como socióloga que no solamente había partes economicistas que valorar en este sector, sino que había que considerar aspectos no monetarios, no comerciales, que quizá es lo que falte por plantearse. Este sector como forma de vida, que se está planteando ahora a un montón de gente que se va a vivir a los ámbitos rurales y como forma de vida. Había que planteárselo como patrimonio. Y mantiene el paisaje de las islas. También es importante, por lo tanto, para todos los habitantes de los núcleos urbanos. En fin, y los problemas, no voy yo a tocarlo, pero son muy importantes los que tiene y que don Ramón Ponte ahora va a explicarlo. Yo quería agradecerle al director insular de Agricultura que ha venido, Sebastián de la Nuez, creo que a lo mejor puede aprender algo, aunque él sabe también mucho de estos temas. Así que ahora, a continuación, hará la presentación doña María Victoria Parra de don Ramón Ponte. Hola, buenas tardes. Creo que el título de la conferencia esta tarde es el sector primario en tiempos de crisis. Para empezar, me planteé la siguiente cuestión. ¿Este sector primario sigue siendo importante? Pues vamos a ver. Vi que el 40 y tantos por ciento, 42% protegido frente a las crisis y a la adversidad y es capaz de remontarla. Lo cierto es que es un sector dentro de la estructura económica de Canarias que tiene una relativa poca importancia en cuanto al Producto Interior Bruto, en cuanto a población activa, pero sin embargo es un sector que ha sido fundamental en la historia de Canarias. Aquí dijo hace un año don Antonio Betancourt que sin la historia de la agricultura no es posible comprender la historia de Canarias, y así ha sido. Hasta hace muy poco la agricultura era fundamental, la agricultura y la exportación de los productos. Sin embargo, ahora la agricultura es importante como tal, pero frente al resto de los sectores no. Sin embargo, es la que hace y transforma